Hagamos un recorderis. En el capítulo anterior termina el video diciendo algo así como: y al nacer partimos de una situación cultural nula. Y algunos dirán: pues obvio, si un niño nace en Japón hay que enseñarle a ser japonés, y si un niño nace en Colombia hay que enseñarle a ser colombiano. El conocimiento se transmite de generación en generación y pues ya está, eso lo sabemos todos. Y aunque esta afirmación tiene algo de razón, no está considerando todo el problema del conocimiento. No está considerando, por ejemplo, nuestro vínculo alienígena ancestral. Jeje, mentiras. No, pero lo bien, no se está considerando la forma en la que construimos el mundo en nuestra cabeza. Porque, como les conté en videos anteriores, el tema del conocimiento no es solo una cuestión de contenido, sino también de estructura. Entonces, el conocimiento tiene, por decirlo de alguna forma, dos caras. La cara de las estructuras del conocimiento y la otra cara del contenido de esas estructuras. Y aunque efectivamente el contenido de las estructuras se puede transmitir de generación en generación entre amigues por Facebook, etc., lo que no se puede transmitir son las estructuras, porque estas deben ser construidas activamente por cada uno de nosotros. Entonces, volviendo a la infancia, nadie le enseña a un niño que no puede pasar a través de los barrotes de su cuna. Tampoco nos enseñan nuestros papás la permanencia del objeto, por ejemplo. O sea, el entender que un objeto sigue ahí a pesar de que no lo veamos. Veamos un ejemplo de dos bebés. Uno de ellos aún no tiene la permanencia del objeto y el otro está en medio camino de adquirirla. Entonces, este tipo de estructuras como la causalidad, el tiempo o la permanencia del objeto, que le permite al niño moverse en el mundo y pues entender cómo funcionan en la práctica o en la vida cotidiana las cosas, solo pueden ser construidas con la experiencia del babe. Por eso ese jueguito del peekaboo tiene chiste para un niño menor de 2 años y no para un niño de 5. Porque el bebé, cuando uno pone las manos, el man realmente cree que uno desapareció detrás de las manos y por eso le causa tanta gracia. Con su experiencia, gateando, metiéndose todo a la boca, en fin, haciendo un montón de vainas que miraremos más en profundidad en el siguiente capítulo, el bebé logrará adquirir esa permanencia del objeto. Entonces, las estructuras de conocimiento no se pueden transferir como los contenidos de los padres a los hijos. No se puede enseñar la forma elemental de la causalidad. Los miembros de la especie en la ontogénesis temprana, o sea, en la infancia, deben desarrollarla por sí mismos. Entonces, el bebé, con su experimentación y experiencia, entenderá que si pone un objeto X en una pendiente, este rodará, independientemente de si este objeto es un coco o una pelota. Mismas estructuras, diferente contenido. No me quiero adelantar demasiado en esto, pero tal vez un ejemplo de una observación de Piaget nos pueda ayudar a entender mejor esta diferencia entre estructura y contenido del conocimiento. Bueno, resulta que la estructura básica o por default de la causalidad es creer que alguien hace algo para algo. O sea, así como el niño ha aprendido durante el transcurso de su pequeña vida que él es el que mueve el mundo, o sea, él se da cuenta de que primero él controla su cuerpo, porque eso es un descubrimiento que veremos en profundidad en el siguiente capítulo. Él descubre que él puede mover su cuerpo, descubre que si él jala las cosas, eso tiene un efecto en el mundo, descubre que si llora, sus papás vienen a por él. Todos este tipo de comportamientos le hacen creer al bebé que él es el centro del mundo. Entonces, la primera estructura de causalidad es creer que un sujeto, que inicialmente es él mismo, un sujeto hace algo para algo. Bueno, resulta que Piaget y compañía estaban ahí parchando con un montón de niños y un niño llega y dice una afirmación un poco curiosa. Este niño, que tenía 6 años, se sorprendió al saber que en Ginebra, que es una ciudad en Suiza, habían 2 montañas llamadas Salève, pero que en cambio en Zermatt, que es otro pueblito en Suiza, había solo una montaña llamada Cervino. Entonces el man fue como: no entiendo, o sea, ¿por qué en Ginebra hay 2 Salève, 2 montañas, y por qué en el Zermatt hay solo un Cervino? Y también se preguntó: y entonces también, ¿por qué el lago de Ginebra no llega hasta Berna, que es otra ciudad en Suiza? Piaget y sus panas no sabían cómo responder la pregunta. Es como, pues, ¿por qué no llega? O sea, como, ¿por qué no llega al lago? Pues porque no llega. Así como que uno de adulto dice como, pues pana, es que no, pues así no se formó. O sea, así la Tierra se formó, así ya está. Pero entonces dijeron, como no saben, que hagamos otra cosa.
decidieron hacerle las mismas preguntas, o sea, esta pregunta que había hecho este niño, decidieron hacérsela a otros niños también de 6 años a ver ellos qué le respondían a este niño A. Entonces los niños fueron como, duh, o sea, en Ginebra hay 2 Aleph porque uno es para las personas grandes y los paseos largos, mientras que el otro Aleph es para los niños y para las caminatas más corticas. Y si el lago de Ginebra no llega hasta Berna es porque cada ciudad debe tener su propio lago. O sea, esta estructura básica de causalidad tiene lo que Dux llama, que explicaré luego, chill, tiene una lógica que se llama lógica subjetivista, que es de nuevo creer que el mundo está hecho por alguien, para algo, como en servicio del ser humano y todo muy a propósito. Y aunque el contenido de la pregunta y de la respuesta puede cambiar, porque un niño en Ecuador preguntará por el Cotopaxi y un niño mexicano preguntará por el Popocatépetl, la estructura de su pensamiento en torno a la causalidad será la misma. Y por más de que intentes explicarle a un niño de esa edad que no, que fueron las, no sé, formaciones rocosas, que fue como algo azaroso, que no es como todo el mundo en torno al ser humano, el niño de esa edad se quedará con la explicación subjetivista. Para que el niño pueda dejar de pensar subjetivísticamente, o como se diga, el pelado tendrá que pasar por otra serie de experiencias que transformarán estas estructuras del conocimiento y así podrá cambiar esa noción básica o estándar de causalidad. En nuestra sociedad eso sucede gracias a años y años y años de escolarización. Ya profundizaremos en este tema de la lógica subjetivista, pero espero este ejemplo haya servido para algo. Entonces, a eso me refiero con que nacemos en una situación cultural nula. Y nula es nula. Nacemos sin las estructuras del conocimiento y por supuesto sin el contenido de esas estructuras. Entonces es por eso que la clave en la comprensión de la enculturación está en la ontogénesis temprana de los miembros de la especie. La constructividad ontogenética del cerebro en el proceso de interacción con una realidad exterior pone en marcha un proceso constructivo en el que las estructuras fundamentales de la competencia sociocultural, así como de las formas prácticas y del mundo, son desarrolladas nuevamente por los miembros de la especie en etapas tempranas. O en español, la clave para la comprensión de la enculturación está en el desarrollo de la niñez, debido a nuestra historia filogenética o nuestra historia evolutiva, que resultó en un cerebro plástico que se autoorganiza y construye sus estructuras mentales con la experiencia, o sea, lo que he venido diciendo todo este tiempo. Listo, dado este recordarizo un poco largo y aclaraciones previas, vamos al tema del video y espero que con lo que hable hoy se aclare mucho más esto de las estructuras mentales o psíquicas. Bueno, ¿no les ha pasado que leen algo, están estudiando y lo leen una y otra vez y están ahí leyendo y no entienden nada? O sea, que ustedes dicen, no, o sea, he leído aquí 5 horas y no entiendo nada. Bueno, pues a mí sí me ha pasado y afortunadamente no es una extraña condición de la que sufro, sino que tiene que ver con la forma en la que funciona nuestra mente y la manera en la que construimos el conocimiento. Uno de los psicólogos más tesos en estudiar el tema de la inteligencia y el pensamiento fue Jean Piaget. Y como dije en el video anterior, el problema del pensamiento para Piaget tiene una base biológica. Y aunque como vimos en otro episodio contamos con un cerebro flexible cuyas estructuras mentales se construyen con la experiencia, no somos una esponja que simplemente absorbe todo el conocimiento que se le ofrece. Si fuera así, a lo mejor hubiera servido de algo que nos pusieran a Mozart en la panza de nuestra mamá, pero pues veámonos, no funcionó. ¿Por qué? Piaget se pilló que nuestro pensamiento tiene una serie de límites que demarcan la forma en la que pensamos y la forma en la que nos comportamos, y asimismo demarca qué aprendemos y que no. El man, observando el comportamiento de sus hijos desde que se chupaban el dedo, no, de hecho antes de que se chuparan el dedo hasta que se convirtieron en niños hechos y derechos, se pilló que tenemos 2 tipos de límites, unos estructurales y unos funcionales. Los límites estructurales son básicamente nuestro sistema nervioso y nuestros órganos de los sentidos que nos permiten percibir o no ciertas cosas y que por lo tanto influyen en la construcción que nos hacemos del mundo. A lo mejor si pudiéramos ver los rayos UV o si pudiéramos escuchar más arriba de 20.000 Hz, nuestra construcción mental del espacio o de los objetos sería completamente diferente. A lo mejor ya no hablaríamos de 3 dimensiones, sino yo que sé, de 5, y a lo mejor nuestra comunicación se hubiera desarrollado en distintos planos sonoros, sea lo que sea que esto quiera decir. Entonces, esos son los límites estructurales. Los otros límites, entonces, son los límites funcionales o los límites del funcionamiento mismo de la inteligencia, porque a pesar de no heredar unas estructuras cognitivas que nos digan cómo pensar y cómo comportarnos, sí heredamos un funcionamiento general que de hecho compartimos con muchas otras especies que regula tanto nuestra relación del organismo con el entorno
como la relación del pensamiento con las cosas, con el mundo. Como este funcionamiento dura para toda la vida, Piaget lo llamó como invariantes funcionales, porque no varían. Vale aclarar que este funcionamiento de la inteligencia no son las estructuras cognitivas en sí, sino que es algo así como el mecanismo que permite que se desarrolle una estructura cognitiva. Bueno, pero entonces si heredamos este mecanismo, ¿cómo funciona o sea, sí, cómo funcionan las invariantes funcionales? Pues Piaget clasificó estos funcionamientos en dos, por así decirlo, procesos: la adaptación y la organización. Como el concepto adaptación ha llegado a la cultura popular y lo utilizamos todo el tiempo, así como en la cotidianidad, su significado puede ser como ambiguo y como borrosito, entonces me voy a servir de la misma definición que da Piaget. Existe adaptación cuando el organismo se transforma en función del medio y cuando esta variación tiene por efecto un crecimiento de los intercambios entre el medio y el mismo favorables a su conservación. O sea, en palabras mundanas, la adaptación quiere decir que cambiamos en función al medio para estar mejorcitos. Bueno, pues resulta que ese proceso de estar mejorcitos y más tranquis con los cambios del mundo tiene dos subprocesos: la asimilación y la acomodación. Se llama asimilación cuando nuestro pensamiento incorpora algún aspecto de la realidad a nuestras estructuras cognitivas. Y algunos dirán, pero no, que no tenemos ninguna estructura cognitiva por default por la misma plasticidad de nuestro cerebro. Bueno, buena para quienes pensaron eso. Y pues, indeed, resulta que como no tenemos pues una estructura ahí pegada y como por default en la cabeza, como al nacer, las asimilaciones nunca son puras. Y de hecho, cuando estamos intentando asimilar algún dato nuevo de la realidad, lo que hacemos es deformarlo para hacerlo entrar en las estructuras que tenemos disponibles. A ver, un ejemplo sencillo de este subproceso. Digamos que tenemos un niño X, pongámosle Miguelito. Y Miguelito ama los caballos, los conoce, es así muy lindo. Y una vez va al zoológico y ve una cebra. Entonces Miguelito es como, oh, what the fuck, ¿qué es esto? Miguelito, intentando asimilar este nuevo dato a la realidad que no conoce, intentará deformarlo en lo que sí conoce. Entonces dirá, ah, no, eso es un caballo con rayas. Entonces esa sería como su asimilación. Sin embargo, como la cebra es una cebra y no es un caballo, sus estructuras tendrán que acomodarse a este nuevo dato de la realidad y por lo tanto cambiar y aprender que ese nuevo animal es en realidad una cebra. Este es el segundo proceso al que se refiere Piaget, la acomodación. Como el mundo exterior ejerce una resistencia, las estructuras tienen que transformarse en función del mundo, implicando una acomodación de las estructuras. Digamos que es algo así, no sé si ustedes han visto como esos jueguitos donde uno mete como el circulito en el espacio, el circulito, ¿sí? Y digamos uno tiene, no sé, una flor y uno la intenta meter en el espacio del circulito, digamos que esa es como la asimilación. Lo que conoces, tu estructura es el circulito y estás intentando meter la florecita que es como también redondita y como que medio cabe, pero no termina de caber. Entonces en algún punto en tus estructuras mentales se va a generar la figurita de la flor para poder acomodar, o sea, tus estructuras, el tablerito se acomodará a la realidad, porque por más de que intentes meter la flor en el círculo, va a entrar más o menos porque no es doesn't fit, ¿sabes? Como que no se clic lo suficientemente bien. Entonces, eso es el proceso de asimilación y acomodación. Es por eso que la realidad o el conocimiento no se calca, ni tampoco solo se copia, ni tampoco se transmite de generación en generación y ya está, sino que se construye. Otro ejemplo que nos permite ver más claramente este tema de la asimilación y la acomodación es lo que sucede cuando le pedimos a un niño chiquito, como ponle de 4 años, que dibuje cualquier cosa. Si le pedimos que dibuje una jirafa, dibujará esto. Si le decimos que dibuje un elefante, dibujará esto, así, bueno, lo vea. Y no es porque los niños sean vanguardistas en el arte, sino que sus mentes están intentando asimilar lo que perciben sus sentidos. Algunos dirán, no, pero es que gonorrea dibujar una jirafa. Pues veamos lo que pasó cuando Piaget le pidió a un niño de 3 años que dibujara un triángulo, que lo copiara. Take a good look at it, huh? Like that. Like that? And then the corners here. Little what? Little point here, see? Ah, yes. Ce triangle, elle le conçoit comme une sorte de carré auquel elle rajoute 3 pointes. Des pointes qui sont d'ailleurs arrondies et pas pointues, mais qui représentent dans son esprit, elle le dit, 3 pointes.
Entonces la asimilación y la acomodación es un proceso de curaduría que escoge ciertos aspectos de la realidad para integrarlos, pero que asimismo va dejando otros por fuera porque no sabe cómo interpretarlos. Se hace una construcción de lo que se percibe con las estructuras que se tiene. Por eso los intereses del niño dependen del conjunto de sus nociones adquiridas. A un niño de 1 año no le interesará jugar un juego de mesa más que para meterse las fichas a la boca, mientras que un niño de 11 años lo jugará muy contento con sus amigues. Es por eso que este funcionamiento orgánico implica un límite respecto a lo asimilable y a la misma acomodación, porque cuando intentamos asimilar algo que difiere demasiado de las estructuras mentales que tenemos disponibles, nuestras estructuras no podrán acomodarse a la nueva información y por lo tanto tampoco habrá asimilación. Entonces eso de que entró por una oreja y salió por la otra aplica muy bien para esta situación en el que no hay ni asimilación ni acomodación, sino que es como K. Es por eso que cuando no cachamos nada de nada, no es porque seamos idiotas, sino que es porque de pronto no tenemos las herramientas necesarias para interpretar X dato de la realidad. Y es también por eso que a ningún lactante se le puede enseñar a hablar o escribir. Existe una lógica de desarrollo que requiere de condiciones previas para poder acceder poco a poco a nuevos terrenos de la realidad. Otro buen ejemplo para explicar mejor esto de las invariantes funcionales de la asimilación y la acomodación puede ser lo que sucede cuando nosotros ya grandecitos intentamos aprender un nuevo idioma. Nadie aprende una nueva lengua por imitación, como que alguien dice, oh, salut, ça va, y uno, salut, ça va. No, o sea, eso no funciona así, sino que empezamos aprendiendo palabras, comparándolas con otras palabras en nuestro idioma, haciendo como una traducción simultánea cada rato para intentar asimilarlas, hasta que poco a poco nuestras estructuras mentales se van acomodando a los nuevos signos y ya no tenemos que utilizar nuestra lengua materna como intermediario, sino que ya asociamos los signos del idioma nuevo con la realidad misma. Entonces no puede existir aprendizaje sin la asimilación y la acomodación. Por eso, nuevamente, este es un proceso activo que requiere que el sujeto construya estas experiencias y las vaya como tejiendo para que tengan algún sentido. Ahora, cuando hay asimilación y acomodación, o sea que hay adaptación, necesitamos de un sistema organizador que coordine y jerarquice internamente lo que hemos aprendido, y allí entra la segunda invariante funcional, que es la organización. Entonces, la organización es este proceso interno de organizar, coordinar, jerarquizar todo lo nuevo que hemos aprendido del mundo, y hagan de cuenta que es como una especie de collage móvil que está ahí y que se mueve según como lo que necesitamos en determinado momento. Así, los elementos construidos van relacionándose con otras imágenes para tener cada vez una mayor panorámica de la realidad. Y si volvemos al ejemplo de aprender un nuevo idioma, una vez estamos adaptándonos a estos nuevos signos, nuestro cerebro debe organizar esa información y como jerarquizarla para mandarla al frente o mandarla atrás según el momento en el que la necesitemos, porque si no fuera así estaríamos hablando como el idioma nuevo mezclado con el nativo, así como enredado. Y no, nosotros tenemos como una jerarquía interna que nos dice, bueno, estamos en Colombia, hablemos español. Estamos en, no sé, Inglaterra, hablemos inglés. Otro ejemplo que tal vez pueda servir más para explicar mejor esta cosa de la asimilación, la acomodación y la organización puede ser lo que se ve en esta película Intensamente de Pixar. No sé si la han visto, si no la han visto se las recomiendo porque aparte de ser muy aclaradora de muchas vainas de la mente, es súper divertida, es lindísima. Bueno, en Intensamente están unos estantes donde se guardan las experiencias que tiene la Riley. Pues hagan de cuenta que estos estantes son esas estructuras a las que me he venido refiriendo. Claro, digamos que en la peli se ven como estantes fijos. En el cerebro es una vaina móvil, más como si fuera como las escaleras de Harry Potter, que se van así como moviendo según de nuevo las experiencias nuevas que van entrando. Y esas bolitas de cristal serían las que irían como acomodando esos estantes. En esta línea, la acomodación sería el cambio de los estantes por nuevas bolitas, por nuevas experiencias, y la asimilación vendría a ser cuando una bolita fit entra en el estante. Finalmente, la organización vendría a ser tal vez como ese comité central en el que están las emociones, que están ahí como, ay no, no sé, está pasando esta situación, bueno, mostrémosle esto a la Riley, como traigámosle esto como en primer plano. Vendría siendo como algo así. Entonces, parafraseando a Piaget, si la adaptación es la concordancia del pensamiento con las cosas, con el mundo, la organización vendría siendo la concordancia del pensamiento consigo mismo. Estos descubrimientos de Piaget y otros psicólogos con una corriente muy similar fueron revolucionarios para la psicología, para la pedagogía, para la epistemología, y ahora lo son para las ciencias sociales, que estaban como dormidas de paseo y pues ignoraron todo esto, porque entre varias cosas nos permite aclarar
el delicado problema de la constructividad y nos permite entender mejor cómo funciona la mente, que ha sido un tema que nos ha rayado la cabeza a muchos científicos sociales. Porque bueno, para los que no estudian esta vaina de la sociología o antropología, bueno, voy a decir solo sociología porque no me voy a meter en otros chuzos. Resulta que una tendencia en el posmodernismo, que es la corriente dominante en las ciencias sociales hoy en día, a considerar los constructos de la representación del mundo como si fueran una vaina completamente alejada de la realidad. Porque bueno, como les he venido diciendo, nosotros realmente no accedemos a la realidad como uno a uno, como que vemos las cosas tras, sino que la tenemos que construir, y como es una construcción, pues no es como una vaina, o sea, no podemos decir que es una vaina fiel, o sea, no podemos acceder a la realidad de una, por eso se dice que es un constructo, pero como Piaget ha demostrado, es un constructo realista, o sea, es un constructo que efectivamente lo hemos construido con este mecanismo de la acomodación, asimilación y la organización. Sin embargo, son constructos que nos permiten vivir en el mundo, nos permiten pasar entre dos árboles, en resumen, nos permiten vivir. Entonces son constructos realistas, si no, yo te pegaría un puño y tal vez no sería real, me hago entender. Pero entonces el creer que como es un constructo son representaciones que nada que ver con la realidad, pues es súper peligroso, porque teniendo esto en cuenta, cualquier persona se atrevería a explicar el coronavirus con la santería. Y esto implica que si todo es un constructo, estudiar al ser humano pues no tiene ningún sentido, porque pues es imposible llegar a decir algo firme de él. Y en parte también por eso nadie le para bolas a los disques científicos sociales, que muchos de ellos se entrenan toda su vida para hablar carreta. Bueno, pero esta queja mía del posmodernismo y todo esto y el por qué estoy haciendo estos videos se explica mejor o pues se desglosa mejor en el primer video que hice en este canal, que se los dejo por aquí. Pero bueno, volviendo a la constructividad, Piaget es revolucionario para las ciencias sociales porque logró aclarar por qué los constructos del conocimiento están formados de tal forma que es posible pasar entre dos árboles, o construir una casa, o llegar a la luna. Porque de nuevo, sí, son constructos, pero son constructos realistas, útiles y pragmáticos que nos han permitido vivir pues desde hace un montón de tiempo en la Tierra. Si no, nos hubiéramos extinguido hace mucho si fueran constructos solo representaciones y representaciones. Listo, sabiendo esto de los límites estructurales y los límites funcionales de la inteligencia, en el siguiente episodio veremos entonces cómo Piaget identificó una serie de etapas en el desarrollo cognitivo que son universales. Y aunque Piotr se haya criado en Rusia y Pedro en Argentina, y uno no tenga absolutamente que ver con el otro, los dos pasarán hasta cierto punto por las mismas experiencias y por lo tanto contarán con el mismo tipo de estructuras. Pero bueno, para cerrar el tema, si en algún momento no estás entendiendo ni mierda, tal vez es porque no tienes los conocimientos previos o las herramientas que te permitan asimilar esto nuevo que estás intentando aprender. O tal vez, no sé, tienes sueño. Cualquiera de las dos cosas, ve y pregúntale a alguien qué tienes que saber para poder entender esto nuevo, o ve y prepárate un café y ánimo. Yo soy Paula Cadena, gracias por ver este nuevo video, espero les haya gustado. Si tienen preguntas, porque yo sé que este tema puede ser un poquito complicado, no duden en dejármelas en los comentarios. Si les gusta el contenido en mi canal, porfis, compártanla, suscríbanse y voilà.